Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a l'acte inaugural d'aquest quart col·loqui internacional sobre violència política en el segle XX. Soc Martí Marín, el director del CEDIT, que som una de les entitats organitzadores del col·loqui, i el primer de tot és donar-vos la benvinguda, sentidament. En segon lloc, excusar la presència de la directora del Born, que ens han cedit aquestes instal·lacions per a fer aquest acte, perquè una indisposició de darrera hora li ha impedit ser amb nosaltres com hauria volgut. Passarem a fer les salutacions de rigor, en aquests casos, entre les diverses institucions que ens han donat suport per a poder fer per portar a terme aquest esdeveniment, i a continuació tindrà lloc la taula rodona que hem titulat Violència, drets humans i gestió dels passats dictatorials. La presentació, com veieu, l'estic fent en català. De fet, totes les salutacions seran així. Sabem que hi ha una part dels participants que probablement no entengui la llengua catalana. No us preocupeu, la taula rodona es farà en castellà. Simplement que volíem que quedés com a gest simbòlic, i potser no només simbòlic, que efectivament continuem sent a Catalunya, i per tant calia dir-ho. Però, pel de més, jo insisteixo, no es preocupin les persones que ara en aquest moment potser no m'estan seguint del tot. Poca cosa, agrair a totes les persones que durant el llarg procés de gestació d'aquest esdeveniment hi han col·laborat en més o en menys, en tasques organitzatives, en tasques administratives, no diré els noms perquè me'ls deixaria, però molt especialment a aquells que abans en deien becaris i ara en diem investigadors predoctorals, perquè ara tenen contracte, que els hi toca fer tasques de suport, per dir-ho finament, perquè aquest tipus d'esdeveniments puguin arribar al bon port que haurien d'arribar. Estem, des del CEDIT, extraordinàriament satisfets de com han anat les coses, del nivell d'afluència que esperem que tingui el col·loqui i de la qualitat que esperem que se'n derivi de totes les sessions i de totes les discussions que tindran lloc. És la quarta vegada, hauríem de poder dir quan acabem allò que diuen els del COI quan acaben les Olimpíades, que aquest ha estat el millor dels col·loquis celebrats fins al moment, ja veurem si ens en desfem o no ens en desfem. Pel de més, doncs, moltes gràcies a tothom i cedeixo la paraula al Marc Andreu, que és el director de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, que ha estat una de les entitats col·laboradores i, com sabeu, algunes de les sessions tindran lloc en les seves instal·lacions. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies, Martí. Molt breument, jo us faré, i com que la Marta Marín no pot ser per motius d'indisposició d'última hora, us donaré la benvinguda a casa nostra, no és ben bé la meva en aquest cas, al Born, però com que la meitat o 2/3 del col·loqui se celebren a casa de la Fundació Cipriano García, a la seu de Comissions Obreres a Via Laietana, a partir de demà al matí, per tant ja us dono la benvinguda a partir de demà al matí a la seu, una casa que veureu que està en obres i una casa que serà la seu del col·loqui internacional demà i demà passat, que de fet és una seu amb història lligada en bona mesura a la violència política o als motius que fan de paraigües d'aquest col·loqui internacional. És un edifici que aquest any farà 100 anys, que l'any 39 el va ocupar la Falange i que va ser la seu del sindicat vertical franquista i, per tant, escenari de molts fets i del context, diguéssim, que marca part dels debats que hi ha plantejats en aquest col·loqui. Un edifici que va ser ocupat per Comissions Obreres durant la transició més d'una vegada, reclamant el patrimoni sindical i que finalment ha esdevingut la seu del sindicat,
essent patrimoni sindical, propietat del Ministeri de Treball, que és el que està fent unes obres de rehabilitació que han trigat 16 anys a arribar, però que demà veureu que estan muntant una bastida i que és un edifici imponent, però a la vegada amb obres. En principi no us preocupeu, les obres no han d'interferir pas amb els debats i amb el col·loqui, que farem servir l'espai assemblea i diverses aules de la planta quarta. Per tant, sigueu benvinguts d'entrada en aquesta casa, que serà la vostra durant aquests dies. La Fundació Cipriano García i Comissions Obreres estem satisfets de participar com a coorganitzadors i durant col·laboració amb aquest congrés en el que organitza el CEDIT, entre altres coses, perquè la gent de l'Autònoma del CEDIT hem col·laborat durant molts anys i seguim col·laborant i, per tant, són els nostres, són dels nostres i, per tant, estem molt contents de poder participar en aquest col·loqui internacional. Entre altres coses, també perquè com el sindicat es defineix així en els seus estatuts, un sindicat sociopolític i, per tant, aquestes coses formen part de la seva matèria de treball, igual que la Fundació treballa, i així també està definit amb els seus estatuts, la Fundació Cipriano García treballa, entre d'altres coses, pels temes de memòria històrica i és la que té cura de l'arxiu històric de Comissions Obreres, que des de fa 30 anys és una font de recerca i d'instrument que molts investigadors fan servir per la seva recerca històrica. Volia fer només un apunt, i acabo ràpidament, és que si és un congrés sobre violència política al segle XX. Política, si allò personal és polític, com des de fa ja molts anys, i en especial el feminisme proclama, jo penso que també no hem d'oblidar, i aquest és el paper, diguéssim, que des de la Fundació i des del sindicat remarquem, que allò laboral, allò social, també és polític. I nosaltres hem de contribuir a que això no s'oblidi. Ho fem de moltes maneres, ho fem també donant suport amb aquest col·loqui internacional, ho fem participant, per exemple, en entitats com l'Ateneu de Memòria Popular, de la qual la Fundació Cipriano García n'és membre, i que hi haurà una comunicació en aquest col·loqui que tracta el paper que fa servir en temes de memòria l'Ateneu de la Memòria Popular. I creiem que això és important perquè, malauradament, a vegades s'oblida, com per exemple està oblidat en el projecte de llei de memòria democràtica en curs actualment presentat al Parlament de Catalunya i que s'ha de debatre després de l'estiu, on ni en el seu preàmbul ni en el seu gruix, diguéssim, del redactat s'oblida, per exemple, dels sindicats i de tot el paper que el moviment obrer va tenir en temes de lluita per la democràcia i que és un element important per entendre el nostre passat i per entendre la societat en la qual vivim. Per tant, això pensem que és important que estigui reflectit. En algunes de les comunicacions això d'una manera o altra segurament es reflectirà, el paper, diguéssim, del moviment obrer, el paper de la lluita sindical, que també és lluita política i que també va patir violència. De fet, hem entrat en un segle de commemoracions l'any passat amb els 50 anys de la vaga de SEAT i la mort per violència policial, violència política d'un obrer, Antonio Ruiz Villalba. L'any que ve celebrarem els 50 anys també al mig segle de la mort d'un altre obrer, Manuel Fernández Márquez, a la tèrmica del Besòs. Enguany, la setmana que ve en concret, se celebra els 50 anys de la detenció de la cúpula de Comissions Obreres que va donar lloc al procés Milú, per processats tota la cúpula de Comissions Obreres pel TOP a nivell estatal. Per tant, tot entenem que forma part del paper de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres participar en activitats i en col·loquis com aquest que avui celebrem. Per tant, res, desitjar bon treball i bona feina i que us sentiu acollits a la nostra seu a partir de demà. Moltes gràcies. En segon lloc, prendrà la paraula el senyor Vicenç Villatoro, director de Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, bona tarda. En nom del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, donar les gràcies per la possibilitat de ser aquí i per la possibilitat de participar en l'organització i en la posada a terme d'aquest col·loqui internacional. Des del Memorial Democràtic ens fa molta il·lusió
ser una, i no gaire grossa, dels diversos logos que hi ha en aquesta diapositiva. Jo encara en dic diapositives. Hi ha vegades que les institucions sembla que ens faci il·lusió estar sols. Això ho hem fet nosaltres. Al Memorial Democràtic ens fa il·lusió ser-hi al costat de molta gent. I, per tant, estem especialment il·lusionats i contents de ser en aquest acte acompanyant i sent acompanyats. Per què? Per dues raons. Una és estrictament interna. El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya neix com una institució de naturalesa col·laborativa. I neix així per origen, i neix així per impuls, i neix així per necessitat. És una institució que creu que la seva feina de preservar i divulgar la memòria és una feina que només pot fer col·laborant amb altra gent, que no és possible fer d'una manera exclusiva. Però és que, a més, aquesta característica del memorial jo crec que s'ajunta amb una característica de la memòria. La memòria democràtica no la pot fer sola cap institució. El Memorial Democràtic no pot ni vol aspirar a tenir el monopoli de la memòria ni el monopoli de la responsabilitat sobre la memòria. Però també creu, el Memorial, que ningú pot aspirar a aquest monopoli, ni cap institució, ni cap ideologia, ni cap mirada. La memòria o és plural o no és, la memòria és sempre memòries. Per tant, ser-hi al costat d'altres, ser-hi al costat d'altres mirades, mantenir aquesta pluralitat de la memòria, per nosaltres és una virtut. Gairebé parléssim del que parléssim. És a dir, parlem de violència política al segle XX, fantàstic, però de qualsevol altre tema relacionat amb la memòria, nosaltres voldríem ser-hi i ser-hi acompanyats. Perquè la memòria o és una responsabilitat i una assumpció del conjunt de la societat, o si és un encàrrec institucional, mai serà realment assumida, mai serà realment païda pel conjunt de la societat. Però també ens va bé ser acompanyats perquè el memorial no és una institució acadèmica, no és una institució, diguem-ne, musculada per a la creació de coneixement. Més aviat és una institució musculada per la generació de reconeixement i en allò que el reconeixement té de reparació, també de reparació, però necessitem el coneixement. I, per tant, necessitem estar al costat d'institucions del món acadèmic, del món sindical, de qualsevol, del món institucional, que generen coneixement, perquè si no hi ha coneixement no pot haver-hi reconeixement. Si no sabem, no podem divulgar. Si no sabem i si no reflexionem sobre el fet de saber, no podem ni preservar ni divulgar què és allò que sabem fer. Per tant, hem d'estar al costat, des de les nostres limitades possibilitats, hem d'estar al costat de qui genera coneixement per poder aplicar el reconeixement. I finalment, una última pinzellada. La memòria, diguem-ne, que institucionalment em toca representar, deia que és una memòria plural, però que és sobretot també una memòria viscuda. I quan parlem de violències, siguin del tipus que siguin, la violència sempre l'exerceix algú i la pateix algú. El contrapla de tota violència, sigui la que sigui, és el patiment humà. No hi ha exercici de la violència que no provoqui patiment. Per tant, el que des d'això que té el memorial, que és la memòria viscuda, la memòria encarnada, la memòria personalitzada, recordar o fer present que quan parlem de violència mai podem oblidar tampoc el patiment. Perdonin que ho digui gairebé amb una petita emoció, però és que vinc d'un acte al memorial en el que hem ajuntat per una estona una representant del Memorial Internacional de Moscou que va tancar el règim de Putin fa 4 dies, va començar a tancar-lo el 21, però que va tancar-lo de manera efectiva a partir de l'abril, que explicava com la seva vivència al costat d'una professora ucraïnesa que exerceix a Catalunya i que explicaven no només la violència, sinó el patiment de la violència. I potser impregnat encara de l'impacte humà d'aquestes dues històries personals, vinc tocat pel tema del patiment i simplement volia dir, escoltin, generem coneixement, generem sabidoria, generem reflexió,
però no oblidem el patiment. En el fons, no oblidem a les persones. Sí que no es farà i, en tot cas, moltes gràcies per reflexionar, moltes gràcies per generar coneixement i moltes gràcies per permetre'ns ser-hi. Moltes gràcies. Molt bé. I en darrer lloc, però no per això menys important, que se sol dir en aquests casos, intervindrà Jordi Rabassa, regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, bona tarda a tots i a totes i benvinguts i benvingudes al BORN, Centre de Cultura i Memòria, l'equipament central de les polítiques de memòria democràtica, de memòria col·lectiva de l'Ajuntament de Barcelona. I deixeu-me que us doni les gràcies, també com a regidor de Ciutat Vella. Benvinguts a la Ribera, que molts li anomenen BORN, però aquest barri és el barri de la Ribera i tampoc no hem d'oblidar com es diuen les coses, com es diuen els barris. Benvinguda que us vull fer també en nom de la directora del centre, que volia venir, però darrerament ha tingut un imprevist i avui no ha pogut venir. Bé, estem contents d'haver pogut participar en aquest quart col·loqui internacional amb presència d'estudiosos, d'investigadors, d'investigadores de talla internacional, de primer nivell, i que parlareu i debatreu sobre aquesta violència no espontània, aquesta violència planificada, aquesta violència organitzada que té unes pretensions i té uns objectius polítics i, per tant, està també consensuada amb aquelles classes dirigents que en el seu moment van acceptar utilitzar la violència institucional, com una arma política més. És una de les armes polítiques segurament que més s'ha utilitzat, però que sense cap mena de dubte moltes vegades ens volen presentar com quelcom espontani, com quelcom de 4 pomes podrides o 4 persones que feien el que no havien de fer, i tot el contrari d'això és una violència planificada, organitzada, amb uns objectius polítics i fins i tot moltes vegades també amb uns manuals d'ús que evidentment ja van fer ràpidament per fer-los desaparèixer. És important treballar aquest tipus de violència i és important entrar-hi. Vosaltres feu història, els historiadors fan història. I des de la Regidoria de Memòria Democràtica i des del Memorial, però des de la Regidoria de Memòria Democràtica fem memòria. I el que fem és veure de totes aquestes reflexions vostres, que moltes vegades són reflexions que van molt més enllà de la pròpia historiografia, sinó que molts també sou activistes o sou creadors d'opinió i, per tant, podeu també expressar a la societat allò que resulta de les vostres investigacions més científiques. I el que fem nosaltres des de la regidoria és veure de quina manera tot aquest coneixement el podem transformar en polítiques de memòria. Polítiques de memòria que, insisteixo, no són història, són una altra cosa, però que tenen diversos objectius. El primer és explicar, és arribar al màxim possible de la societat i per això un ens com l'Ajuntament de Barcelona evidentment té la capacitat de poder-ho fer, millor o pitjor, però té la capacitat de poder-ho fer. Per tant, primer, explicar-nos. Després, el reconeixement també. Sens dubte, la necessitat del reconeixement per totes aquelles persones que han patit, que heu patit, que van patir la violència política. Un reconeixement necessari i un reconeixement que creiem que no ha de quedar només en 4 parets, sinó que ha d'estar també a l'espai públic. L'espai públic, i en aquest sentit els ajuntaments gestionem l'espai públic, els carrers i les places, i per tant creiem que ha de ser també a l'espai públic perquè és un reconeixement més inclusiu i més col·lectiu, però també perquè aquest reconeixement també aporta un altre valor que és la mirada de futur. No volem, amb les polítiques de memòria, mirar cap enrere amb nostàlgia o mirar cap enrere per dir mare meva que malament que ho vam passar, sinó que ho volem fer per construir ciutadania crítica. I per això actuem en l'espai públic. I aquestes, de les conclusions que entregueu i de les investigacions que debatreu en aquest col·loqui, després haurem d'anar a l'espai públic i fixar a l'espai públic aquestes memòries que només els historiadors i les historiadores sou capaces i capaços de rescatar. I en aquest sentit, bé, en aquest centre, en aquest BORN, Centre de Cultura i Memòria, des de la regidoria hem dut a terme diversos congressos o diversos col·loquis, alguns que crec que són prou importants, com les memòries de la diversitat. Hi ha moltes persones que van patir
la repressió política i la violència política en d'altres països i avui són aquí a casa nostra i per tant hem de tenir també la capacitat de poder explicar aquestes experiències vitals i de memòria de persones que ara mateix són veïns i veïnes nostres però que han patit la repressió i que han patit la violència política a altres llocs i per tant també aquí un reconeixement. I una altra de les jornades que vam organitzar i que penso que va ser també bastant reeixida o molt reeixida van ser unes jornades sobre l'esclavisme, la Barcelona esclavista i la Barcelona colonial. I en aquest sentit anar aprofundint en diversos passats que moltes vegades sigui per l'excessiva institucionalització moltes vegades de les pròpies institucions ens costa treure a fora. I només vull acabar desitjant-vos que els debats d'aquests dies siguin el màxim de fructífers possible. Nosaltres estarem amatents per veure després de quina manera podem tirar endavant polítiques de memòria que tinguin en consideració les vostres investigacions i només també recordar, i cada vegada que tinc l'oportunitat, i em sembla que aquest és un cas també rellevant per poder-ho fer, que tenim tots plegats una assignatura pendent, en tenim moltes en termes de memòria i en termes de memòria de la repressió, però n'hi ha una que fa molt de mal, que és la jefatura de la Via Laietana, que és un lloc que s'ha de convertir en un espai de memòria. I aquí necessitem, no hi ha cap mena de dubte, que necessitem la investigació, les investigacions, el no deixar d'investigar, el no deixar de sortir al carrer, el no deixar de reclamar que aquest espai, com tants d'altres de la ciutat, siguin espais de memòria. I en aquest sentit, tornar a reclamar des d'una tribuna que la jefatura de la Via Laietana, la seu de la Policia Nacional, ha de ser sí o sí un equipament de memòria. Un espai de memòria. Potser no ens sortim en aquest mandat, però tots plegats estem treballant per aconseguir-ho i jo no tinc cap mena de dubte que ho veurem tots plegats i que aquestes investigacions i que tota la feina que fa molts anys que esteu fent podrem veure-la reflectida allà on ha de ser a l'Ajuntament de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, que és l'equipament de la Via Laietana 43. Per tant, moltes gràcies i que vagi molt bé el col·loqui. Uns minuts d'avançada respecte del temps que estava previst. Sembla que podrem començar la taula rodona, per tant, sense pressa, però sense pausa. Els participants es poden anar acostant i ens hi anem posant bé. Se sent? Disculpeu, sóc jo que no em sento. Deu ser que cada vegada estic pitjor. Bé, buenas tardes. Vamos a dar comienzo pues a la mesa redonda que anunciaba hace un momento. Violència, drets humans i gestió dels passats dictatorials. Va a consistir en 3 intervenciones de aproximadamente 20 minutos y a continuación un diálogo entre los propios miembros de la mesa. En principio no está previsto intervenciones del público, de forma que el acto aproximadamente a las 8 debería darse por concluido.
Me han dicho de todas formas desde las responsables de sala que hay un micrófono que puede eventualmente, en caso de que estemos cumpliendo muy bien con la secuencia temporal, por si alguien quiere decir algo, en principio que proceda. ¿De acuerdo? El orden de las intervenciones va a ser el siguiente. En primer lugar, hablará Xavier Domènech, historiador, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, como suele decirse en estos casos, colega y no obstante amigo. En segundo lugar, Sonia Olivella, abogada, miembro de IRIDA, Centre per la Defensa dels Drets Humans y del Ateneo de la Memoria Popular. Y en tercer lugar, Carles Vallejo, militante antifranquista represaliado en su momento y presidente de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Sense més preàmbuls, li dono la paraula a Xavier Domènech. Okay. Això va? O se'm sent? Sí? Bueno, pues, egunon, buenos días, buen día, buenos días, o buenas tardes, perdonad. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda de este cuarto coloquio de historia sobre la violencia política, porque es un tema que ha tenido, yo creo, en las últimas décadas, yo diría en los últimos 20 años, un inmenso desarrollo historiográfico. El tema del estudio de la violencia política ha sido, digamos, un polo central de las agendas investigadoras, incluso desde las propias instituciones, europeas, pero realmente todo ese desarrollo sigue marcando la necesidad de seguir trabajando en la interpretación, contextualización y comprensión de lo que ha sido la violencia política a lo largo, como mínimo, de este siglo XX, de una enorme violencia política, y de un siglo XXI, y me referiré a esto después, que no parece que vaya a reducir esa tónica. Es decir, un siglo XXI que, a pesar de las promesas finisiculares del siglo XX, de ese fin de la historia, parece que esa parte de la historia, como ninguna otra, no ha terminado. Y creo que es importante este debate y este congreso y las comunicaciones que se puedan desarrollar en este congreso precisamente para esta idea de la comprensión. Una comprensión que nos permita entender el fenómeno de la violencia política más allá de la mera condena ética-moral o de la mera consideración de la irracionalidad de la violencia. Y en ese sentido quería señalar dos elementos que a mí me parecen centrales de ese tipo de desarrollo historiográfico, de ese tipo de investigaciones. La primera es que la comprensión, las investigaciones históricas nos permiten salir de un binomio que sea solo binomio basado en la víctima y el buchi. El verdugo, perdonad. La víctima y el verdugo. Y una memoria que muchas veces se construye, intentaré explicarlo un poco más, se construye como memoria victimaria, como memoria biologista y como memorias simétricas. Es decir, partiendo de la idea de que la violencia merece una condena moral y ética, que a mí me parece evidente, se iguala todo tipo de fenómeno histórico y de todo tipo de relación donde se haya producido fenómenos de violencia. Intentaré explicar qué tipo de contradicciones y qué tipo de incomprensiones nos puede llevar esto. Y después, otro peligro, que creo que este peligro cada vez es menos, pero que en principios del milenio era un peligro muy evidente, que era la recuperación de la memoria histórica de las dictaduras, del pasado, de la represión y de la violencia, no como una forma de comprensión de lo que allí había sucedido, sino como una forma de autoglorificación del propio presente que perdona y asume el pasado. Cosa que me parece una de las peores cosas que se puede hacer en relación a la construcción de la memoria histórica. Estas realidades para mí son muy evidentes en el caso, porque la mesa es sobre las dictaduras y la gestión de la memoria, es muy evidente, pero no es exclusivo, evidentemente, en el caso que hemos vivido aquí, es decir, en el caso catalán y español. En este caso, la transición política española partió de una gran operación de lo que un historiador llamó echar al olvido el pasado, que no es el mismo, decía él, no es lo mismo que olvidar, sino echar olvido del pasado, que para mí condenó la memoria de los represaliados y la memoria de la propia Segunda República a una doble clandestinidad. La clandestinidad impuesta por el franquismo, evidente, absolutamente evidente, pero también la clandestinidad impuesta por una democracia que no quería reconocer
esa república. Y eso me parece muy evidente, por ejemplo, al entorno, y pondré un ejemplo de esto, del 50 aniversario de la Guerra Civil Española en 1986. Un momento en el cual el espacio público estaba ocupado por la iconografía franquista, por el callejero franquista, por las estatuas franquistas, un momento donde la memoria republicana no existía en el espacio público y, a pesar de ello, el gobierno, los gobiernos, las instituciones, lo trataban como si fueran dos memorias simétricas. La memoria del franquismo y la memoria republicana. La memoria republicana no había tenido ningún tipo de reparación ni de reivindicación de ningún tipo. Y en 1986, y voy a citar un texto para que se entienda lo que quiero decir, he puesto el cronómetro para no alargar. No lo he puesto. Bueno, ahora lo pongo. En 1986, el Gobierno de España, en estos momentos dirigido por Felipe González, el PSOE, hace una declaración sobre la memoria de la Guerra Civil. Yo diría que no tenía más remedio que hacerla. No es que la quisiera hacer, pero en 1986 se convirtió en un gran año conmemorativo, con una gran pasión para reivindicar toda esa memoria de la República, y se ve obligado a hacer una declaración oficial, donde afirma: la Guerra Civil Española, 1986, es definitivamente historia. Parte de la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva, pero ya no tiene presencia viva en la realidad de un país en el que la conciencia moral última se basa en los principios de libertad y tolerancia. La Guerra Civil Española en 1986 ya no tenía presencia viva. 1986. Pues aún no habían abierto ni una sola fosa y no tenía ni presencia viva. Un gobierno ecuánime no puede renunciar a la historia de su pueblo, aunque no le guste, y menos aún asumirla de una forma mezquina y rencorosa. Este gobierno, por tanto, también recuerda con respeto a aquellos que desde posiciones diferentes de la España democrática lucharon por una sociedad diferente en la que también muchos sacrificaron su propia existencia. El gobierno expresa también su deseo que el 50 aniversario de la Guerra Civil selle definitivamente, esa idea de sellar definitivamente la memoria es algo reiterado en todos estos procesos, selle definitivamente la reconciliación de los españoles y su integración irreversible y permanente en el proyecto esperanzado que se inició con el restablecimiento de la democracia con la monarquía del actualmente emérito, el rey Juan Carlos I. Bien, ese intento de cierre que se produce desde las instituciones en los años 80 de la memoria republicana, de la memoria del antifranquismo, de la memoria de las luchas por la libertad, ese cierre evidentemente no fue sostenible. Y a partir de los años 90, bueno, havia entitats, l'Associació d'Expresos Polítics, dins l'any 76, si no recordo malament, abans, la clandestinitat. Había entidades que evidentemente mantuvieron la memoria viva, pero es a partir de los 90 y sobre todo a partir del cambio de milenio donde hay una explosión de crecimiento por fenómenos que no son solo españoles ni catalanes, sino que tienen una dimensión europea y en algunos casos mundial. Hay una explosión de entidades memoriales, hay un descubrimiento de que esa memoria aún estaba viva. Os voy a poner solo el año 2000, para poner solo el año 2000. El año 2000 se excava la primera fosa, la de Priavaranza del Bierzo, se abre la primera fosa común y se inicia un movimiento muy fuerte de apertura de fosas. En el año 2000 se hace un documental de historia en TV3, que es Els nens perduts del franquisme. Un documental no tiene mucha audiencia, un documental de historia tiene menos audiencia y ese lo petó, ¿no? Entonces, de golpe se descubre que eso interesa mucho. Y en el año 2000 la Generalitat de Cataluña hace un decreto por el cual se va a reparar, a indemnizar a los presos políticos bajo franquismo. Hacen un cálculo de que como mucho habrá 3.000 personas vivas en Cataluña que tengan alguna experiencia de represión del franquismo. No parecía un cálculo equivocado inicialmente, por lo siguiente, calculaban que la mayor parte de la represión se había dado a los 40 y que la mayoría de gente que la había vivido estaría muerta. Solo en el primer año tuvieron que abrir 30.000 expedientes, solo el primer año. Es decir, de golpe, para la clase política y para los medios, y pasan más cosas en Telecinco, bueno, me enrollaría mucho, se hace evidente que no era verdad que esto no tuviera presencia viva en la sociedad. Otra cosa es que no se había querido que tuviera presencia viva en la sociedad. Pero todas esas demandas memoriales que se concretarán en varias iniciativas siguen bañadas de una construcción de una memoria simétrica que tiene como única referencia de decisión política la víctima. La víctima descontextualizada. Es decir,
todo aquel que pueda expresar que ha sido víctima de violencia, eso por sí mismo ya es vindicable. Descontextualizada de cualquier cosa que fuera complicado, como decidir si había habido un golpe de Estado, si había habido fascismo, si la República era una democracia. Decidir todo eso era demasiado complicado, parecía, y entonces se convertía la víctima en víctima. En nada más se la construía absolutamente como víctima. Eso llevaba a algunos problemas. Por ejemplo, la primera persona que tuvo la medalla, la primera víctima de la violencia terrorista que tuvo la medalla de oro del mérito civil fue un señor llamado Melitón Manzanas, que fue presentado como víctima. Y Melitón Manzanas era el jefe torturador de la Brigada Político-Social en Euskadi. Había muchas víctimas, Melitón Manzanas. Podía ser solo una víctima, Melitón Manzanas, o otras. En 2004, el ministro de Defensa, en ese momento José Bono, para celebrar un momento que se está conmemorando las liberaciones de Francia en la Segunda Guerra Mundial, para celebrarlo en España, el 12 de octubre, invita a un representante español de la División Leclerc, que habían liberado París, y a un representante español de la División Azul. Y los dos son luchadores por la libertad. Uno bajo las órdenes de Adolf Hitler. Es decir, esa idea absolutamente asimétrica de las memorias, es más, hace un discurso diciendo por fin se ha producido la concordia, ¿no? Por fin se ha producido la concordia. Esa idea constante de víctima como único criterio construye unas memorias simétricas que además no es lo que querían las entidades memoriales. Voy a leer un fragmento, a ver, que no quiero... Sí, voy a leer un fragmento de una declaración que tu coneixeràs bé, que es la declaración del Liceu de la Asociación de Expresos Polítics. Es una de las declaraciones, yo diría, más importantes para la constitución posterior de lo que será el Memorial Democrátic y las leyes de memoria en Cataluña, la declaración del Liceu, que dice, lo tengo en catalán, lo voy a traducir como pueda, y bueno, es igual. Este es un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo, es decir, un acto de homenaje a los luchadores por la libertad. Un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo, es decir, un acto de homenaje a los luchadores por la libertad. No solo víctimas, sujetos, no solo objetos descontextualizados, no solo condenados a ser de nuevo víctimas, posteriormente intentando hacer ver que se recupera su memoria, sino luchadores por la libertad. Pedimos que la memoria de la experiencia de la dictadura y sus consecuencias, que la memoria de la experiencia de la lucha por la libertad se incorpore en el conocimiento común de las futuras generaciones. Porque es la historia de este país, es la historia de su país. La libertad y la democracia que hoy gaudeixen, que hoy disfrutamos, no sé si bien, pero que hoy disfrutamos, que hoy disfruta nuestro país, no ha sido un regalo, un bien regalado. Al contrario, democracia y libertad son el resultado de los esfuerzos y del coraje de muchos de sus hombres y mujeres. Conocer y difundir la historia no es garantía. Es claramente, la reivindicación no era solamente el reconocimiento de las víctimas de forma absolutamente asimétrica. Lo que pasa es que eso, en la concreción de la memoria de la ley de 2007, que era una ley que evidentemente avanzaba mucho, pero se seguía manteniendo esa idea de simetría de las memorias. Eso era muy evidente, yo me acuerdo, el artículo dedicado, aparte de no anular las sentencias, aparte de mantener el modelo de impunidad español al no solucionar el tema que implicaba la ley de amnistía como ley de punto final, aparte de y muchos otros problemas, que la apertura de fosas se dejaba en manos de entidades de la sociedad civil, pero sin apoyo prácticamente del Estado. Aparte de todo esto, yo me acuerdo un artículo que a mí me parecía delirante, que decía, en el Valle de los Caídos no se podrá celebrar ninguna conmemoración que sea una exaltación de alguno de los dos bandos de la guerra civil. Con lo cual se está diciendo, no se puede exaltar la república. La memoria de la democracia no es exaltable. Una democracia que dice que la memoria de la democracia no es exaltable tendrá problemas. A la larga tendrá problemas. Pero es que eso era no saber lo que era el Valle de los Caídos. Porque todo el Valle de los Caídos en sí mismo era la gran exaltación de Franco. Era el último legado, el memorial sobre la muerte fascista más grande del mundo como último legado del dictador. Si eso no era exaltación en sí misma, entonces prohibir que se exaltase las memorias de uno de los bandos en la guerra civil en el Valle de los Caídos, bueno, era como una broma directamente. Pero esa ley, por eso digo que esa ley seguía manteniendo esa
esa memoria, esa consideración de memorias simétricas. O sea, todos fuimos igualmente violentos, por tanto, todos somos igualmente culpables. Y en la medida que todos somos igualmente culpables, todos somos igualmente inocentes. ¿Sí? O sea, es un proceso tal. Esto podríamos hablarlo después en el debate de la ley actual, pero yo creo que la ley actual, todo y que avanzaba cosas, seguía manteniendo problemas graves, pero el debate de la ley actual creo que no se va a dar en esta legislatura, no se va a aprobar, por tanto, podemos hablarlo después, pero no creo que vaya mucho más allá, pero sigue manteniéndose ese problema, que para mí ese problema, y voy terminando, ese problema se mantiene en una narrativa de fondo que es memorial, que es política y que a veces también es historiográfica. A veces también es historiográfica. Esa narrativa de fondo para mí, que no tiene nada que ver con la construcción de la memoria cívica, es una narrativa que trata los periodos históricos más recientes de nuestro país según, para mí, una idea que viene mucho del catolicismo, que es la culpa, la penitencia, la expiación y el perdón. La guerra civil es la culpa colectiva del pueblo español. Los hermanos se mataron con los hermanos, los tíos con los tíos, las tías con las... Todo el mundo, todo fue la experiencia de Caín, ¿no? La experiencia de Caín y Abel, la caída absoluta. Esa culpa colectiva de la guerra civil conllevó la penitencia, 40 años de dictadura, que fue una penitencia producto de esa culpa inicial. Hubo un momento de expiación, la transición política, el gran momento de expiación de la culpa, porque los españoles habían madurado lo suficiente para nunca más la guerra civil y entonces se presenta esa transición modélica ausente prácticamente de violencia, cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo, la transición política española conllevará muchos más muertos que la Revolución Portuguesa, que eso no se cuenta nunca, siempre se dice que las revoluciones son como una experiencia sanguinaria y tal, y la transición política española, que representa que es modélica, pacífica, conllevó más muertes por violencia política que la Revolución Portuguesa. La transición sería el momento de expiación y la democracia sería el momento del perdón. Y esas políticas de memoria se orientan a perdonar. ¿A perdonar desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la creencia de la asunción de una superioridad del presente hacia el pasado. Desde la autoglorificación, es decir, la memoria como una forma de autoglorificar nuestro presente como casi el mejor de los posibles en ese sentido. Y esto, para mí, es otro de los grandes problemas que una explicación, una historificación, una interpretación, una comprensión de la violencia política tendría que ayudar a dimensionar esto de otra manera, en muchos sentidos posibles, evidentemente, pero no como una autoglorificación del presente. Porque en realidad el debate español, y ahora sí que voy terminando, el debate catalán o el debate español, es un debate que es, yo diría que es europeo y que también afecta a América Latina, evidentemente. Es decir, sobre todo a partir de los 90, el fin de la Guerra Fría, la traslocación de los sistemas políticos que conllevó el fin de la Guerra Fría, para afortunado fin, el hecho de que emergieran nuevas derechas que ya no tenían nada que ver con las coaliciones que vencieron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial y que en realidad muchas de esas derechas conectaban históricamente con lo que había sido el fascismo y no el antifascismo. En ese sentido, el hecho de que muchas de las generaciones, en el caso europeo, que habían vivido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial estaban ya desapareciendo y que los espacios de socialización cultural, de transmisión cultural, de culturas memoriales, de culturas políticas, de acervos culturales, estaban transformándose radicalmente, es decir, la fábrica, el barrio, estaban viviendo una transformación con espacios de transmisión de memorias, en ese sentido, conllevó el nacimiento, el espacio para el nacimiento de las guerras de memoria. Las guerras de memoria, que no son solo, a veces aquí parece que esto es una cosa española y tal. No, esto es una cosa europea y mundial. En ese sentido, para citar algunos, en el caso italiano, en los años 80 y 90, es cuando se produce toda la idea de que en realidad lo que se había producido en Italia, que en realidad es verdad esa idea, pero después se construye de otra manera, es decir, en realidad lo que se había producido en Italia no era una guerra de liberazione nazionale contra el enemigo tedesco, contra los nazis, no era una guerra partisana de liberación nacional, sino que había sido una guerra civil, igual que la española, entre italianos fascistas e italianos antifascistas. Yo creo que eso era verdad. Pero después se añadía otra cosa en todo este debate que nace en los 80 y 90. Italianos fascistas y antifascistas que todos defendían un proyecto de nación italiana. Y en la medida que los dos bandos defendían un proyecto de nación y eran por tanto patriotas, eran igualmente legítimos.
los dos proyectos. Y la sangre inundó sus manos en los dos bandos y, por tanto, los dos son igualmente culpables, los dos son igualmente inocentes. Ese mismo debate se trasladó en Alemania en la querella de los historiadores cuando se planteó que el nazismo era un epifenómeno de la Guerra Civil Europea. Y eso generó otro gran debate en Alemania. O es la teoría de los dos diablos de las dictaduras del Cono Sur. Es decir, que en realidad pues, hay dos extremos y eso explica ese tratamiento, esa equiparación, esa simetría de la violencia, esa descontextualización de la violencia. No se trata de que los historiadores decidan políticamente nada, pero se trata de que ayuden a comprender lo que significa. Hay una obra maravillosa de Claudio Pavoni, Una guerra civil, que dice, sí, efectivamente, la guerra italiana fue una guerra civil, pero vamos a hablar de cuál era el tramado de fondo, los valores implicados, los proyectos implicados, cuáles eran los motivos y los objetivos de los diferentes contendientes. Porque entonces podremos explicar mucho más que solo decir todos fueron víctimas, en ese sentido. Bien, básicamente, por lo tanto, creo que es muy importante el trabajo que tenéis los siguientes días aquí, sobre todo porque yo creo que a los historiadores no nos gusta demasiado la autoglorificación del presente hacia el pasado, porque entendemos que el pasado es algo complejo y y nos gustaría vernos nosotros mismos como lo habríamos hecho en el pasado. Hay que tener un cierto respeto hacia el pasado y hacia nuestros predecesores. Segundo, porque toda autoglorificación del presente, toda idea de que todo se queda sellado y que es una realidad de un pasado bárbaro, de un siglo XX bárbaro, esa idea constante que se construye, en realidad no hace sino dejarnos absolutamente indefensos ante nuestros propios presentes de violencia y nuestros futuros de violencia que esperemos que algún día puedan acabar. Muchas gracias. Té la paraula Sònia Olivella, doncs. D'acord, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Estoy muy contenta de estar en esta mesa inaugural. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con todos vosotros y vosotras y con los que me acompañan en la mesa. Quería empezar con una constatación muy obvia en mi intervención, pero además va ligada con el final de la intervención de Xavier, o sigui que ya me está bien. Y quería empezar diciendo que actualmente hoy en el Estado español se vulneran derechos humanos. Se vulneran derechos humanos, entre otros casos, precisamente en relación a la insuficiencia de la gestión de las atrocidades del franquismo, de las atrocidades de la transición. Puede parecer algo menos relevante en un Estado que ya acumula 13 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas o por torturas en sí mismo en plena democracia. Pero no es banal y en el fondo está ligado y también viene de aquí, ¿no? Este coloquio hablará de memorias, hablará de dictaduras, pero siempre con una mirada de presente y de futuro, porque al final es por eso que lo trabajamos. La insuficiencia de políticas de memoria y de justicia transicional lleva inevitablemente a una falta o un empeoramiento de la calidad democrática, por mucho que estemos en democracia. En la entrada de la Corte Penal Internacional, dentro hay una frase que siempre pues, queda muy bien decirla y por eso os la voy a decir, que es que no hay paz sin justicia. Es una frase muy amplia y que caben muchísimas cosas aquí dentro. A mí me gusta modificarla siempre un poco y decir que en un Estado democrático no habrá democracia plena cuando haya habido largos periodos de conflicto o de dictadura si no hay justicia transicional. Y yo creo que un claro ejemplo de esta frase es lo que sucede en el Estado español y por eso me voy a centrar en este caso. Y esta mirada de presente y de futuro también tiene relevancia para las nuevas generaciones. Yo siempre que tengo un micro delante aprovecho para decirlo, ¿no? Que al final las memorias en el Estado español y en cualquier otro sitio en que esté transicionando, que haya habido un conflicto, tiene que interpelar a las nuevas generaciones. Aunque hayan pasado tantos años desde el final de la transición, interpela a las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, este es uno de los trabajos que hacemos desde el Ateneo de Memoria Popular, donde justamente una de las finalidades es hacer de paraguas de las entidades memorialistas que llevan tantísimos años, incluso desde la propia dictadura, trabajando por los derechos de todos y todas, pero hacen este trabajo también de vincular esas luchas con las luchas actuales. El feminismo, la lucha sindical, la lucha estudiantil por los derechos civiles y sociales. Y esto es indispensable, no perder de vista estas memorias y que los derechos por los que luchamos hoy tienen mucho que ver en cómo se han gestionado la represión
que se infundó en personas que lucharon por los derechos entonces. En la entidad donde yo colaboro, donde hago de abogada, Iridia, trabajamos la violencia institucional presente y lo hacemos en el marco del Estado español, concretamente en Barcelona. Y tuvimos clarísimo que no podíamos trabajar la violencia institucional en España sin hablar de la impunidad que aún hoy en día existe respecto a los crímenes del franquismo, unas atrocidades que constituyen delitos de lesa humanidad y que en ningún momento, en ninguno de los casos, se han juzgado. ¿Cómo es posible? Pues las impunidades de hoy, las condenas del Tribunal Europeo que mencionaba antes, tienen mucho que ver con las impunidades de lo que pasó en el franquismo y lo que ha pasado hasta ahora. He hablado al principio de justicia transicional. No sé si conocéis el término, seguramente sí. Es un poco hablar de memoria, pero en términos jurídicos. Y lo que viene a decir la justicia transicional es que en situaciones donde estamos en una transición entre un conflicto, entre una dictadura, un régimen autoritario, pasando a la democracia, donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos, es indispensable que, evidentemente, la sociedad, pero sobre todo las instituciones y las autoridades, lleven a cabo ciertas políticas, ciertas conductas para conseguir esta plenitud democrática. Entre ellas, y las más importantes, está la de garantizar la rendición de cuentas y la justicia, fomentar la memoria de qué pasó, reconocer y divulgar qué atrocidades se cometieron, ofrecer reparación a las víctimas, reformar el marco institucional y legal del Estado, aplicar la normativa de derechos internacionales para conseguir que la sociedad pueda volver a confiar en las instituciones, asegurar la cohesión social, la participación, la reconciliación y la pacificación y, evidentemente, prevenir que ninguna atrocidad igual pueda volver a suceder en el futuro. Estos parecen cosas muy evidentes y no son actuaciones que yo diga que tenga que hacer el Estado, sino que estas 6 actos que se tiene que hacer en el marco de la justicia transicional vienen dadas y vienen marcadas por el mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este mandato, además, encuentra fundamento en un amplio abanico de tratados y de órganos institucionales, como pues en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Convenios de Ginebra y muchos otros. Pero estas obligaciones del Estado, que pueden parecer teóricas o incluso amplias, tienen una repercusión muy clara y muy concreta en las sociedades donde se tendrían que estar aplicando y en las personas que fueron reprimidas o que forman parte de la sociedad actualmente. Voy a poner un ejemplo que además antes Jordi Rabassa lo ha comentado y yo también siempre intento comentarlo, que es el caso de las torturas en la prefectura de Via Laietana. Es un edificio que actualmente es un edificio, una sede policial de la Policía Nacional, que está aquí en Barcelona, en la calle Via Laietana, y que es un símbolo de la represión y de la tortura del franquismo y durante la transición. Es este símbolo básicamente porque por ahí pasaron gran parte de los presos políticos y gran parte de la sociedad que de algún modo u otro ejercía algún tipo de disidencia contra el régimen. Y allí pues fue el centro de represión y de tortura de estas personas que defendían nuestros derechos o que tenían un estilo de vida que era contrario al régimen y por lo tanto es un símbolo de todos los demás sitios del Estado donde se hizo esa represión. Si aplicamos las obligaciones que he dicho antes que tienen los Estados en el marco de la justicia transicional, en este caso concreto, las torturas en Via Laietana, y en el caso concreto del Estado español, veremos que el hecho de que no se estén cumpliendo estas obligaciones por parte del Estado español tiene unas consecuencias muy claras. Entre muchas otras, que seguramente Xavi os puede explicar mejor y Carles, evidentemente, también como persona represaliada, no ejercer estas obligaciones por parte del Estado hasta el día de hoy, año 2022, implica que no se conoce o bien no se reconoce institucionalmente la cifra exacta de personas que fueron represaliadas y torturadas en esta comisaría o en tantos otros sitios. Tampoco se reconoce institucionalmente qué personas ejercieron esa represión y bajo qué mandato. Las personas que pasaron por Via Laietana, ahora mismo en Barcelona, no tienen acceso, todas ellas, a los archivos de su paso por allí, de la represión y de las torturas. Hay archivos a los que no se tiene acceso hoy en día. No ha existido en ninguno de los casos una investigación judicial que determine qué pasó, qué delitos se cometieron y quiénes fueron los responsables, ni mucho menos se les ha condenado.
De hecho, estos responsables, muchos responsables conocidos, porque el Estado no está realizando sus obligaciones, pero a nivel de lucha social, de movimientos sociales y de historiadores, historiadoras, gracias por el trabajo, se conocen muchas cosas. Y muchos de estos represores, muchas de las personas responsables de estas atrocidades, incluso en democracia, estuvieron en cargos de poder. Muchos de ellos murieron con medallas y con decoraciones. Esta falta de concreción de estas obligaciones por parte del Estado español implica que el espacio físico siga siendo un espacio policial. Esto es impensable en muchos otros sitios donde sí que se ha realizado justicia transicional. Que un espacio de torturas y de represión siga siendo un espacio policial en democracia. Pero no solo esto, las entidades hace muchísimos años que reivindican que tiene que ser un espacio de memoria. Y, en cambio, esta falta de obligaciones por parte del Estado español hace que los policías y los mayores sindicatos policiales de los policías que se encuentran en esta comisaría recojan firmas y hagan manifestaciones diciendo que ellos no se piensan ir, que no reconocen esto como un símbolo de la represión. Incluso el Ministerio del Interior del actual Gobierno no reconoce esto como un símbolo de represión que necesite de resignificación. Considera que está correcto, que está bien que sea un espacio policial. Finalmente, como último punto, quería remarcar que esta situación de no aplicar correctamente la justicia transicional en el marco del Estado español implica que una placa conmemorativa que se puso delante del espacio en el año 2019 haya sido vandalizada en multitud de ocasiones, quemada, rayada, rota, sin que se hayan conocido quién lo ha podido hacer y se hayan diluido responsabilidades respecto a esto. Esto sigue pasando. Estas son algunas de las afectaciones que tenemos por el hecho de que no se haga justicia transicional en España, pero no son afectaciones individuales, no nos podemos engañar. No afecta a las personas represaliadas que cada día tienen que pasar por Vía Laietana. Nos afecta a todos y a todas como sociedad. Porque, como he dicho antes, la falta de justicia transicional implica una baja cualidad democrática. Y es por eso que tenemos que hacer memoria y cambiar este rumbo de actuación. Las afirmaciones de que en España se vulneran los derechos humanos en relación justamente a la gestión de los pasados y, en concreto, de la gestión del pasado franquista y durante la transición, lo han recogido multitud de órganos internacionales. No voy a entrar en concreto porque tampoco os quiero aburrir con temas jurídicos que a mí me encantan, pero si luego sale la conversación yo creo que lo podemos llegar a concretar. Entre otros, los relatores especiales, lo digo en plural porque ya van dos, año 2014 y año 2021, que han venido recogiendo en sus informes sobre la situación en España de los derechos humanos, diciendo que se sigue vulnerando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición en el Estado español. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Grupo Especial por las Desapariciones Forzadas, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría seguir la lista. Todos ellos han denunciado y han reivindicado con mucha preocupación la situación de los derechos humanos en relación a la memoria. Y finalmente me quería centrar sobre todo en el ámbito de la justicia, ya que es mi ámbito, en relación a las torturas, pero también a los crímenes del franquismo en general, hablando de lo que se denomina o se ha venido denominando el sistema de impunidad español. Hay un consenso irrefutable, que es que los crímenes del franquismo constituyen crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Que todos lo hemos escuchado 1000 veces y seguramente ya lo sabéis. Son aquellas atrocidades, aquellos crímenes que se cometen de forma sistemática y de forma generalizada contra una población muy concreta por parte del Estado o de un régimen o de unas organizaciones, que son delitos tan graves que se consideran que son crímenes contra la humanidad, que afectan a toda la comunidad internacional, no solo a los que viven esos crímenes. Otro crimen internacional conocido pues puede ser el genocidio o los crímenes de guerra. Las torturas en el franquismo, no hay ninguna duda, son crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, tampoco hay ninguna duda que existe un marco legal internacional, pero también interno del Estado español, que fija claramente la obligación del Estado de investigar y juzgar estos crímenes de lesa humanidad. Este marco incluye, evidentemente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de Naciones Unidas, los principios de Nuremberg, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también la Constitución española y el Código Penal español. Y, por otro lado, tenemos decenas y decenas de querellas interpuestas por particulares, por entidades memorialistas, incluso por entes locales, que se han archivado sistemáticamente también siempre en los juzgados del Estado español, en todo el Estado. Entonces, planteando estos tres
estas tres afirmaciones rotundas y completamente acreditables, nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que existiendo un marco jurídico, cómo es posible que siendo crímenes de lesa humanidad, el Estado español no solo no investigue de oficio, que es lo que tendría que hacer, que es su obligación por tratados internacionales y derecho interno, sino que encima archiva y priva del derecho a la justicia a personas víctimas de estos crímenes tan atroces? Bueno, la respuesta seguramente es mucho más compleja, que no podré abordar en unos minutos, pero sí que quizás se podría resumir en una absoluta falta de voluntad política del Estado español, y cuando digo el Estado español me refiero también a los juzgados y tribunales, para aplicar el derecho internacional como tiene que aplicarlo para investigar estos crímenes. Un Estado español que ha sido ejemplo, y de hecho yo cuando estudiaba Derecho Internacional a veces te ponía en España como ejemplo por el enjuiciamiento, la aplicación de la jurisdicción universal en relación a crímenes atroces de otros Estados. Pero cuando viene al caso de juzgarse sus propios crímenes, aquí no hay voluntad política. Y ojo, porque estoy hablando de voluntad política hablando de tribunales, cosa que es bastante grave en realidad, pero es así. Y el claro ejemplo donde se plasma esta falta de voluntad política por parte también de los tribunales es en una sentencia. La sentencia del Tribunal Supremo del 2012, de 27 de febrero, que fija la jurisprudencia por la que todos los demás juzgados y tribunales van a archivar, o han venido archivando, o van a seguir archivando, las querellas por delitos del franquismo. Esta sentencia del Tribunal Supremo de 2012 fija los 4 obstáculos, 2 principalmente, para que no se investiguen en el Estado español los crímenes del franquismo. Voy a entrar, porque así me lo habíais comentado, en cuáles son estos obstáculos, luego los podemos entrar más a fondo. En primer lugar, ya lo conoceréis, es la ley de amnistía. La ley de amnistía se esgrime como obstáculo constante para no investigar los crímenes del franquismo. En primer lugar, sí que querría decir, porque además son debates que tenemos mucho con las entidades memorialistas y los compañeros y compañeras del Ateneu, ¿no? La ley de amnistía, qué horror, no, en realidad, bueno, la ley de amnistía es una ley de amnistía, es decir, es un instrumento muy útil a la hora de cerrar conflictos o a la hora de cerrar en periodos dictatoriales y poder hacer un cambio de régimen. El problema de la ley de amnistía, desde mi punto de vista en España, no es que se aprobara en su momento, es que estamos a 2021 y ni se ha reformado o derogado lo que se considere, o incluso no se ha interpretado bien, si es que no haría falta ni derogarla. Ahora entraré a esto. La cuestión de la ley de amnistía, lo que se viene a decir es que, efectivamente, el artículo 2 de esta ley dice que se amnistiarán también los crímenes que realizaran o los delitos que realizaran las fuerzas y cuerpos de seguridad, los funcionarios públicos durante el franquismo. Efectivamente, pone eso. Pero esta aplicación de la ley de amnistía contraviene el derecho interno del Estado español y también el derecho internacional. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que viene a decir, sí, los delitos son amnistiables, excepto los delitos de lesa humanidad. Esos delitos no son amnistiables. Entonces, el momento en que sabemos que las torturas del franquismo no son torturas individuales que hicieron 4 locos, sino que es un plan elaborado por un régimen y ejecutado de forma generalizada y sistemática, esto no se puede amnistiar, por mucho que ponga este artículo 2 en la ley de amnistía. Pero es que además también contraviene el Convenio de Viena del Derecho de Tratados, que viene a decir que ningún Estado podrá esgrimir el derecho interno como excusa para no aplicar los tratados internacionales que haya ratificado. Pero es que además no solo esta aplicación es contraria al derecho internacional, sino que ni siquiera es una buena justificación como la hace el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice, no, ley de amnistía, lo siento, no puedo ni investigar, cerramos la investigación de entrada. No abro ni un procedimiento, lo archivo directamente. Pero es que la ley de amnistía lo que dice en su artículo 6 es que las amnistías harán que se excluya la responsabilidad criminal de los perpetradores. ¿Esto qué quiere decir? Que no podrán ser criminalmente responsables. Vale, no les podemos condenar ni meter en prisión, pero no dice nada de que no se puedan investigar. De hecho, con la ley de amnistía tal cual la tenemos ahora, los juzgados no solo podrían, sino que deberían iniciar una investigación, hacer toda la instrucción de qué pasó, quién fue el victimario, quién fue la víctima, quién fue la represaliada, cerrar la investigación y decir, mira, pues pasó todo esto, esto lo fijo como hechos judicialmente probados y a partir de aquí, vale, no puedo seguir adelante por la ley de amnistía. Por lo tanto, este es uno de los obstáculos principales que no tiene ninguna fundamentación de la sentencia del Tribunal Supremo. Por otro lado, el principio de legalidad penal. Este es un tema que parece complejo porque es algo técnico, pero en realidad es muy sencillo. El principio de legalidad penal implica que una persona no puede ser condenada por unos hechos que en el momento de hacerlos no eran un delito.
Si yo ahora bebo un sorbo de agua y dentro de un año dicen que es un delito beber agua en frente del público, yo no puedo ser condenada por esto, porque es que yo no sabía que era delito, es que de hecho no lo era cuando lo hice. Esto es el principio de legalidad. ¿Qué te dice el Tribunal Supremo? Dice, bueno, es que claro, es que cuando se produjeron los crímenes del franquismo no había tipificado en el Código Penal o en ninguna legislación interna los crímenes de lesa humanidad. No, ya claro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Deshacemos los juicios de Nuremberg por los que se condenaron los crímenes del nazismo, porque en ese momento tampoco estaba codificado. No estaba codificado internamente, pero es que en España se había ratificado los convenios de La Haya, 1899, 1907. El derecho internacional consuetudinario que se dice es ese derecho que se aplica aunque no esté codificado, y los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, las atrocidades, los genocidios están perfectamente conocidos como grandes delitos contra la humanidad y, por lo tanto, no se está aplicando el principio de legalidad conforme al derecho internacional. Y, bueno, dirán, bueno, los tribunales quizás que no tienen en cuenta el derecho internacional. Hablaba de voluntad política, pues justamente en marzo de este año, 2022, se intentó en el Congreso de los Diputados hacer una reforma del Código Penal para ponerle más fácil a los tribunales que apliquen el derecho internacional, incluir en el Código Penal literalmente que, vale, el principio de legalidad es un fundamento del procedimiento penal, pero se interpretará conforme a derecho internacional y no se aplicará a los crímenes de lesa humanidad. Pues bien, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de esta reforma del Código Penal que hubiera obligado a los tribunales aún más a aplicar el derecho internacional, y no se pudo aprobar esta modificación en el año 2022. Finalmente, se esgrime también, como otros dos pilares de estos obstáculos, la prescripción del delito, es decir, bueno, ya hemos partido de que las torturas no se pueden considerar crímenes de lesa humanidad porque no se puede considerar así, y por lo tanto se tienen que considerar delitos de tortura, por ejemplo, un delito común del Código Penal, por lo tanto se le aplica la prescripción, y que como estas torturas pasaron hace más de 20 años, ya no se pueden enjuiciar. Prescripción del delito. Se obvia aquí, evidentemente, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y eso viene recogido en el Código Penal, artículo 131. ¿Qué pasa? Que este artículo se puso en 2003 y, en vez de aplicarlo a todos los hechos, también a los del franquismo, que es como tendría que ser por el hecho de ser crímenes contra la humanidad, no se aplica. Y, finalmente, un último argumento que no se aplica tanto en los casos de torturas, porque aún hay perpetradores vivos, pero que no deja de ser escenificador de todo el argumentario y las parábolas que hace el Tribunal Supremo para intentar no investigar los crímenes del franquismo, es que en esta sentencia del 2012, que era por desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y, por lo tanto, hace muchos más años, se decía finalmente que es que, además, aparte de todos estos motivos para no investigar los crímenes del franquismo, es que vamos a hacer matemáticas, dice el Tribunal Supremo, es que no salen las cuentas, las personas que realizaron estas desapariciones forzadas presumiblemente estarán muertas, no podemos seguir adelante. De entrada, las presunciones en el marco del procedimiento penal, pues la verdad es que dejan mucho que desear, incluso para un estudiante de primero de Derecho. Y segundo, que es que, bueno, ya, pero luego se han puesto muchas querellas donde los perpetradores a los que se denunciaba estaban vivos y tampoco se ha hecho la investigación. En conclusión, hay obstáculos para la investigación de los crímenes del franquismo en España hoy en día. No por ello se están dejando de poner querellas y se va a seguir insistiendo. Hay un muro clarísimo desde los tribunales que sostiene este sistema de impunidad español, pero bueno, también se va intentando que se pueda resquebrajar, y de hecho hay una resolución del Tribunal Constitucional de finales del año pasado donde por primera vez ya no había una unanimidad en este posicionamiento de estos obstáculos que os acabo de indicar, sino que a la hora de inadmitir un recurso por crímenes del franquismo, por torturas de hecho, hubo 3 votos particulares, 2 de los cuales muy consistentes a la hora de decir, oye, vamos a ver que nos están poniendo muchas querellas, que no paren de insistir en que apliquemos el derecho internacional, vamos al menos a admitir estos recursos en el marco del Tribunal Constitucional para al menos valorar y poder entrar a valorar el fondo sobre estas cosas que nos están trayendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguiremos trabajando desde el Ateneo, desde Iridia, desde las entidades memorialistas para romper esta impunidad, pero evidentemente es un gustazo participar en este coloquio internacional. Es muy importante la investigación que se haga desde las instituciones y también desde las entidades y universidades, y quedo a vuestra disposición para la conversa después. En tercer lloc té la paraula Carles Vallejo. Sí. Buenas tardes, buena tarde. En primer lugar, agradecer
la invitación para participar en estas jornadas y particularmente entrañables por tener en la misma mesa a Xavier Domènech, en el cual colaboré estrechamente en su etapa de comisionado de memoria, y con Sonia Olivella, que es mi abogada en la querella que estamos preparando. Bien, justamente hace 6 años, en este mismo espacio del Born, y este espacio se estrenaba como espacio de memoria con una de las pocas exposiciones que en España han tratado el tema de la tortura, y con el título Tortures i impunitats 1960-1978 promovió precisamente el comisionado de memoria de entonces, comisionado de memoria del Ayuntamiento de Barcelona. El franquismo siempre equiparó la preservación del orden público, político y social con la represión y la tortura ejercidas por la antigua Policía Armada, la Guardia Civil y la Policía Política, la que denominamos la social. Y la tortura fue una práctica habitual contra aquella oposición democrática que no se resignaba a ser sumisa, siendo una expresión más de la violencia de la dictadura que nació con un golpe de Estado y finalizó torturando y matando tal como había empezado. Nuestra generación, mi generación, denominada en términos coloquiales generación top, no por el top en inglés, sino por el Tribunal de Orden Público, tribunal especial creado en 1963 para asumir las tareas de represión política que hasta entonces habían pivotado en los consejos de guerra de los tribunales militares. Esta generación top, entre comillas, somos la última que puede dar testimonio en primera persona de la represión de la dictadura. Todavía seguimos activos y conformamos el colectivo más numeroso implicado en las asociaciones memorialistas. Somos el testimonio vivo de que no hubo una dictadura y una dictablanda, ya que el franquismo murió matando, pero también somos protagonistas de aquellas movilizaciones que hicieron posible que, aunque Franco murió en la cama, el franquismo muriera en la calle. La exposición de la que hablaba antes, de hace 6 años, comisariada por Javier Tebari y creo que también por Andrea Tappi, recordaba que tras la muerte de Franco, la democracia no fue un resultado inevitable ni la consecuencia lógica del desarrollismo, sino que tuvo que ver con aquellos y aquellas que aportamos lo mejor de nosotros mismos para recuperar las libertades, arriesgando la vida, la integridad física, el trabajo y el futuro profesional. Personalmente estuve implicado en la lucha obrera en el principal bastión industrial de España, la fábrica automotriz SEAT, que debía de ser empresa modelo del régimen franquista y acabó siendo un referente de la lucha obrera. Soy testigo de la cantidad de compañeros y compañeras que vieron truncado su futuro, que sufrieron la tortura de la que muchos no salieron indemnes y no lograron superar el trauma. También puedo constatar la dimensión de clase de la intensidad de la represión, como ha explicado en más de una ocasión, el director de cine y amigo Pere Portabella, ya que se cebó en forma brutal en el movimiento obrero, protagonista principal de las huelgas y movilizaciones del tardofranquismo, sin desmerecer naturalmente el papel del movimiento estudiantil y el de los profesionales que, aun siendo muchos de ellos hijos e hijas de los vencedores, también se incorporaron al antifranquismo. Pero no quisiera abordar la experiencia de la violencia de la represión de la dictadura desde el victimismo, ya que, como dijo el intelectual, político y sindicalista italiano Vittorio Foà, yo fui el que persiguió al fascismo. De hecho, lo perseguí tanto que el régimen tuvo que meterme en la cárcel como hizo con muchos otros. Estas reflexiones
me sirven para decir que una inmensa minoría, quizás no tan inmensa, perseguimos tanto al franquismo que al final tuvo que meternos en la cárcel, como dijo mi añorado predecesor en la Asociación Catalana de Expresos Polítics del Franquisme, Lluís Martí Bielsa, que decía: nosotros no fuimos víctimas, por lo menos no nos sentimos únicamente víctimas, sino represaliados, ya que luchamos contra el franquismo persiguiendo las libertades. Tal vez sea este el mayor valor de nuestro testimonio, un testimonio ético y político de inconformismo y de rebeldía frente a una sociedad paralizada por el miedo y la sumisión. Por esto no es mi intención apabullaros con el dolor y el heroísmo de las gentes que luchamos por las libertades, ni aburriros con análisis de acontecimientos, interpretaciones, fechas o datos que, por otro lado, no me corresponden hacer a mí. Pero sí quisiera poner en valor nuestro papel en la transmisión de la memoria del antifranquismo y el testimonio de la represión. Nuestra tarea, hablo también en nombre de las asociaciones memorialistas, es contribuir a participar en la transmisión de dicha memoria a las nuevas generaciones, y para ello es importante también que se apruebe y se despliegue la ley de memoria, que sigue aparcada en las Cortes, en el Parlamento, al no tener asegurada el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno. Hago un llamamiento de urgencia para desbloquear la ley y que no sea utilizada como elemento de negociación de otras reivindicaciones. No podemos perder esta oportunidad para mejorar la Ley de Memoria Histórica del 2007 en esta legislatura. Nosotros, que somos denominados testimonios y que inevitablemente cada vez seremos menos, debemos empeñarnos en dar sentido a nuestra vida a través de la reflexión sobre nuestra experiencia, transmitiendo su sentido moral y ético para intervenir en el presente y construir el futuro. Desde hace 50 años, la Asociació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme hemos intentado estimular el conocimiento riguroso de nuestra historia reciente, explicando lo mucho que costó la lucha por las libertades y lo que cuesta mantenerlas y fortalecerlas, dejando patente que fue una conquista, que no nos regalaron nada y que debemos defenderla ya que sigue en peligro. ¿Para qué empeñarnos en esto? Para interpretar los fenómenos que van apareciendo en nuestra sociedad de la imagen y de la opacidad. Una sociedad líquida del cambio tecnológico y de la involución a través de las desigualdades entre las personas y la pérdida de derechos. La sociedad de las redes sociales, donde circulan fake news y se construye el relato, llegando a la desfachatez de la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que escribió en un tuit: cuando te llaman fascista es que estás en el lado bueno de la historia. O la del que fue hasta hace poco líder de la derecha española, Pablo Casado, negando el golpe de Estado fascista, argumentando que fue un enfrentamiento entre los que querían democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Estos mensajes son el síntoma de una grave enfermedad, un cáncer que se está extendiendo en el sistema democrático actual, cuyo caldo de cultivo es el franquismo sociológico y la normalización del discurso fascista o posfascista o como queráis llamarlo. Un discurso arrogante y desafiante que reivindica abiertamente los principios y los valores de la dictadura y de las dictaduras, y que desgraciadamente está calando en un sector de la juventud. Por eso hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, la justicia social y los derechos humanos, siendo este nuestro testimonio en las innumerables escuelas e institutos que visitamos.
Para volver a la vigencia de la memoria del antifranquismo en la construcción de los valores democráticos, quisiera, aunque otros se han referido anteriormente, explicaros brevemente cómo sigue encallada una de las principales reivindicaciones de nuestra agenda. Se trata del número 43 de la Vía Layetana, el principal espacio de dolor de nuestra memoria colectiva, la de la Jefatura Superior de Policía, el epicentro de la topografía del terror de Barcelona y de Cataluña, un espacio con una inmensa carga simbólica convertido en el símbolo de la tortura, las vejaciones y las violaciones de los derechos humanos, pero también un espacio simbólico de la resistencia ordinaria que fue desgastando a la dictadura. En esta comisaría de Vía Layetana sufrimos torturas y vejaciones tanto destacados dirigentes de partidos y organizaciones antifranquistas como militantes de base, nombres conocidos y muchos anónimos que pasamos por las salas de tortura de la primera planta. En este edificio se aplicaron desde los brutales métodos aprendidos de la Gestapo en los años 40, después del acuerdo con Himmler en su visita a Barcelona y a España, a los más sofisticados aprendidos de la CIA y del FBI en los años 50 y 60. Desde los eléctrodos al corro, a la cigüeña, a la bolsa de plástico, el ahogamiento, la bañera, pasando por las posturas dolorosas y todo tipo de golpes, por no hablar de las torturas psicológicas que van, evidentemente, junto con las físicas. A pesar de que formalmente se acabó con la tortura con la transición democrática, las prácticas policiales no cambiaron mucho, ya que no tuvo lugar ninguna depuración de los miembros de la Brigada Social, siendo muchos de ellos recolocados en la lucha antiterrorista. Desgraciadamente, para una parte importante de la ciudadanía, la Vía Layetana sigue siendo sinónimo de las torturas que allí se perpetraron y mientras la Prefectura de Policía siga en ese edificio, seguirá proyectando sobre ella la sombra de su pasado franquista. Por eso es urgente y necesario resignificar la Vía Layetana 43 como un espacio memorial y centro de interpretación que proponga un debate a la sociedad explicando que quienes pasamos por sus dependencias no éramos víctimas propiciatorias de una represión ciega, sino que éramos los que con nuestra disidencia e insurrección ética aspirábamos a poder vivir con decencia y dignidad. De ahí nuestra perplejidad frente al Ministerio del Interior y algunos sindicatos policiales, que se niegan a dejar ese espacio de dolor que actualmente no tiene ningún valor desde el punto de vista operativo, pero cuya carga simbólica es una losa para la democracia. Para finalizar, porque espero que podamos tener ocasión de un diálogo entre los compañeros y la compañera de la mesa, para finalizar mi intervención quisiera retomar otra frase de Vittorio Foa, aunque me hubiera gustado retomar otras muchas de Primo Levi, del cual hay una exposición en este espacio, y es la siguiente. El pasado no nos da respuestas, pero nos permite formular mejor las preguntas. Muchas gracias, moltes gràcies. No, yo una pregunta, en este caso a Sonia. Es que pensaba. No, es casi una. Como sobre el tema que has comentado ahí de amnistía. Aquí hay varias posturas, digo, para hacer operativo, salvar esa losa que pesa sobre la posibilidad, que no debería pesar, pero que pesa sobre la posibilidad después sobre la posibilidad de juzgar las leyes,
los delitos de lesa humanidad a partir de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2012. Porque es cierto que hay varias interpretaciones. Yo recuerdo incluso, hay quien diría, no hay problema, o sea, la ley de amnistía en sí misma no es un problema para juzgar, pero bueno, lo es en el momento que alguien que no es alguien que pasaba por ahí, sino que es el Tribunal Supremo, dice que ese sí que es un problema para poder juzgar. Yo recuerdo a Martín Pallín, antiguo magistrado supremo, que escribía que incluso se podría considerar la ley de amnistía derogada por la propia Constitución en la medida que fue aprobada en octubre del 77 y por tanto es previa a la Constitución y en aquellos aspectos que fueran anticonstitucionales quedaría derogada, pero eso parece que el Tribunal Supremo no lo va a establecer porque ha establecido otra cosa. Por tanto, aquí hay dos vías, pero no sé cuál, o sea, creo que las plataformas estatales de memoria pedían que se incluyera dentro de la ley de amnistía un artículo específico, por tanto, la reforma de la propia ley que dijera que está subordinada a los pactos internacionales del Estado español y que, por tanto, no puede ser utilizada contra los delitos de lesa humanidad. Tengo mis dudas si el Tribunal Supremo no reinterpretaría que igualmente no son delitos de lesa humanidad y, por tanto, no se pueden juzgar. La otra sería la derogación directa de la ley de amnistía o la otra sería la derogación del Tribunal Supremo, ¿no? Igual sería una solución, por no discutir tanto la ley de amnistía, pero ¿cuál es la vía que tú consideras más? Sí, totalmente. No, lo que planteas es muy interesante. De entrada, hay una cuestión que es que, efectivamente, lo que se viene reclamando, lo que se viene debatiendo es, bueno, vamos a seguir insistiendo en que los tribunales apliquen bien el derecho. Mientras tanto, efectivamente, el Tribunal Supremo no es insignificante y, por lo tanto, si dice que la ley de amnistía no permite enjuiciar, pues vamos a ver qué podemos hacer. Básicamente son dos opciones. O la derogamos, cosa que es factible de hacer, ya ha hecho su papel, ya ha cumplido su cometido. Luego habrá las connotaciones más políticas o sociales de si qué prefieren las personas que lucharon por esta ley de amnistía, ¿no? Llega un momento que fue un logro en su momento. Bueno, a nivel jurídico, evidentemente, es una opción derogarla. Otra opción es modificar el artículo concreto. Al final es una opción que se ha intentado, ya se ha propuesto en ocasiones en el Congreso, que es modificar el artículo, incluir la frasecita de serán amnistiables tal, excepto aquellos que sean crímenes de lesa humanidad y demás. El tema de modificar en relación a que se aplique el derecho internacional es que esto ya existe. O sea, el artículo 96 de la Constitución española dice que todos los tratados que se hayan ratificado por el Estado español tendrán un rango de ley X y que es un rango de ley superior a cualquier otra ley. Y, de hecho, la ley de amnistía efectivamente es previa a la Constitución y es una interpretación que se podría hacer. De hecho, el relator Pablo de Grief, en 2014, una de las propuestas que hacía para ver si podíamos mejorar la institución era, oye, ¿por qué no mandáis la ley de amnistía al Tribunal Constitucional y que os diga que es contraria a la Constitución propia, que es posterior? Efectivamente, esto no pasó. Pero quiero decir que los tratados están por encima de la ley de amnistía, no hay ninguna duda. Esto está ya en la Constitución española. Entonces, quizá la opción sería o la derogación o modificar el artículo concretamente. Pensaba apuntarme a la derogación del Tribunal Supremo. Me pareció la respuesta más contundente porque igual no, digamos, no todo, y me autodoy la palabra ante el silencio, igual no todos o todas los presentes están en el caso de que tenemos unas instituciones judiciales que se encuentran políticamente bloqueadas desde hace años. Los miembros del Tribunal Constitucional deberían de haber sido renovados, los miembros del Consejo General del Poder Judicial deberían de haber sido renovados y ello hubiera generado en cadena no la derogación del Tribunal Supremo, pero sí su remodelación intensa que la está pidiendo a gritos. Sí, al final una de las cosas que recogen también los relatores que se han posicionado sobre España es justamente esto, que uno de los principales problemas es la falta de depuración formal de las instituciones después del franquismo y que esto es una política indispensable para realmente hacer el tránsito de un régimen totalitario a una democracia, ¿no? En el Estado español esto no pasó en los cuerpos policiales. De hecho, Carlas siempre explica la frase, ¿no? Genuino Val es una de las personas contra quien pondremos tu querella, ¿no? Que era el responsable de allí, que él decía que iba a ser policía con Franco y también después, ¿no? Y esto ha pasado en muchas ocasiones. Y la judicatura no queda fuera de eso. No hubo una depuración del sistema judicial. Un día era al top, el otro día al tal, luego la Audiencia Nacional. Bueno, pues esto se mantuvo así. Sí que se recoge o se reconoce como una predisposición a la depuración generacional a medida que vaya pasando el tiempo.
bueno, esto no es asumir las obligaciones que tienes como Estado democrático y además es muy peligroso porque ya Carles nos ha explicado, ¿no? La situación actual la ha plasmado en tweets y la ha plasmado y todos sabemos cuál es la situación ahora del auge de la extrema derecha y por lo tanto confiar en que con las generaciones sin hacer nada, fomentando el silencio y fomentando que la reconciliación se hace sin hacer nada, esperar que los jueces y tribunales cambien pues es complicado y esto lo muestra también el Estado español que después de tantos años tenemos los tribunales que tenemos, ¿no? Dada la poca predisposición de la mesa a discutir entre ellos, porque parece que están muy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Le cedo la palabra a Carles Vallejo y si no, lo que sí podemos hacer es tirar de ese micro que existe y que se realicen intervenciones de la sala. Dispondremos de unos 20 minutos aproximadamente, pero primero. No, efectivamente, como ha dicho Sonia, en el caso de la querella, pues he tenido que explicarle muchas cosas y entre ellas, y además también pasar por el protocolo de Istambul, ¿no? En fin, y una de estas historias es esta, ¿no? Que es el ejemplo de lo que pasó con la Brigada Social. Y es que el jefe de mis torturadores, Genuino Navales, ya me decía en aquel momento, y hablo del año 70, o sea, era visionario, realmente, increíble. Decía, no, yo soy policía con Franco, seré policía en la democracia y seré policía cuando gobiernen los tuyos. En la última no lo acertó, porque quizá no llegó. Pero digamos, realmente tenían un aparato que funcionaba, eficiente, eficaz. No tengamos una idea equivocada de lo que era la Brigada Social, Y tampoco eran bastantes, pero tampoco eran tantísimos, Pero eran efectivos y no solo por la tortura, que evidentemente era su herramienta principal para sacar la información, no solo para destruir las personas y humillarlas, sino para romper las organizaciones a través de la información. Pero en este caso, este señor pues llegó a ser director general de seguridad del Estado español y tuvo promociones en el gobierno de UCD y también en el primer gobierno socialista. Y no llegó a ser director general de policía de Barcelona, que era su aspiración, porque hubo una gran movilización en Barcelona para evitarlo. Pero bueno, es un caso entre tantos. Pero creo que el problema también fundamental en nuestro país es que hay una falta de cultura antifascista. Es natural que no es lo mismo que Italia o Francia o los países que se liberaron en la Segunda Guerra Mundial. Hubo 40 años de dictadura. Pero hay que retomar también en nuestro país que no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Y eso explicarlo en las escuelas, explicarlos en los medios de comunicación. Y en este sentido creo que ha sido un avance, gracias a la presión de las asociaciones memorialistas, entre otras, el nuevo currículum escolar que se ha aprobado. Eso sí que es una victoria, en el cual se impone una parte importante de ese currículum. No es solo la guerra de España, que yo no llamo guerra civil porque mis predecesores combatientes republicanos me decían que no fue una guerra civil, fue una guerra internacional contra el fascismo y el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Pero la historiografía en España, a diferencia de Francia, habla de guerra civil cuando los franceses, por ejemplo, universitarios y profesorado hablan de guerra de España. Pero bueno, eso puede ser objeto de otro debate. Pero en este currículum nuevo escolar entra la guerra, la república, la guerra, la represión y la lucha por las libertades. O sea, creo que es un paso importante que debe de ser reforzado, espero, con la futura ley, si no queda de memoria democrática, si no queda aparcada. Y naturalmente perseveraremos y continuemos en la lucha a nivel jurídico ante los tribunales, sabiendo que no lo tenemos fácil, pero no haremos dejación y con Iridia y con Sonia estamos dispuestos a seguir para adelante. Si alguien del público quiere intervenir. Hola,
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiana Larrobla, vengo de Uruguay y cuando los escuchaba a ustedes hablar no podía dejar de pensar en lo que ha venido aconteciendo también en mi país y cómo las discusiones son muy similares, las discusiones sobre las clausuras, los intentos de cierre, las comisiones por la verdad, la discusión sobre qué hacer en nuestro caso con una ley de impunidad, ¿no? En el caso de ustedes con la ley de amnistía, la misma argumentación, exactamente la misma, sobre, bueno, son crímenes de lesa humanidad, no son crímenes, pero no estaban pautados. Y ahora, recientemente, también el auge de una nueva derecha y también la guerra de memorias que la estamos intuyendo, ¿no? La lucha por la memoria, la aparición de las víctimas en esa asimetría que planteabas tú al principio. Y si bien no es que me sorprenda, siempre me genera como ese decir de qué increíble cómo se repiten las mismas temáticas, las mismas argumentaciones y cómo hay un trasiego ideológico. Hay algo más allá de lo particular, más allá de las distancias que puedan existir, en el caso de la dictadura española, de la dictadura uruguaya, hay algo allí que trasciende las fronteras y que es muy similar, incluso en esto de lo cíclico, ¿no? De una nueva derecha que está planteando, en el caso de Uruguay, una reivindicación sobre las víctimas de los presos políticos en democracia o las víctimas de la violencia de izquierda, ¿no? Y llevando a una nueva, incluso con la cantidad de números de desaparecidos. O sea, hay todo un movimiento también que tiene que ver con esto que ustedes estaban comentando. Nada, quería simplemente dejar esta reflexión. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, no, absolutamente de acuerdo, porque en realidad esos procesos son bastante compartidos, en las distintas justicias transicionales, en las distintas cuestiones de las memorias posteriores a las dictaduras y son bastante compartidos, paradójicamente, incluso con cambios, por ejemplo, cuando analizas lo que pasa con la memoria del antifascismo italiano o alemán, que es una memoria que se construye a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, al final no es tan diferente a lo que pasará después de la memoria que se construye en la transición política. De origen sí, porque es verdad que las constituciones son claramente antifascistas, etcétera, etcétera, pero en los años 80 se producen los mismos procesos de revisión. Aquí no se podía ni revisar porque acabamos de salir de la dictadura, pero los mismos procesos de revisión, cuidado, memoriales, políticas e historiográficas. No, tampoco aquí no hagamos ver que la historiografía juega un papel importante, o ciertas corrientes de la historiografía, en estas revisiones historiográficas, pero que son debates también que se producen en el caso de América Latina. Es decir, que ahí hay procesos muy parecidos y procesos que son más claramente políticos y otros, creo que, estructurados de fondo de las sociedades, además. Porque ahí hay muchos elementos. ¿Cuáles son las memorias? Nosotros podemos hablar de la historiografía o de las memorias públicas, pero después están las memorias familiares, las estrategias, que es increíble. Tú cuando analizas... yo he hecho muchas entrevistas de historias de vida, ¿no? Y cuando tú entrevistas a gente que su familia había colaborado con el franquismo, eso cada uno tiene hay gente que después fue antifranquista, tal, pero ves muchas estrategias memoriales que te llegan a justificar cosas y gente muy formada, o sea que las estrategias ahí son enormemente complejas. Y un comentario sobre el tema de la ley, que está paralizada ahora mismo, la ley de... Yo creo que esa ley es la propuesta de ley que se ha hecho ahora, es la que asume más claramente todas las contradicciones del problema de gestión de la memoria. Las asume no quiere decir que las soluciona. Llega al paroxismo de la asunción de las contradicciones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, por primera vez se plantea la anulación de las sentencias. Recordemos que en la ley de 2007 se planteaba la ilegitimidad de las sentencias. Entonces uno iba al juez con su declaración de ilegitimidad y el juez hacía... Sí, porque hay un problema con los jueces. O sea, vamos a asumirlo. O sea, si tú tienes un poder judicial que 2 relatores de la ONU han dicho que está actuando mal,
hay un problema que se llama el Poder Judicial. O sea, y eso es incluso mucho antes de que estuviera fuera de servicio, ¿no? que estuviera, pues que hubiera caducado su mandato. Pero ahora la ley declara la nulidad. Pero pone una salvedad, que era el problema principal, el problema nunca dicho sobre esa ley, que es que la nulidad de las sentencias afecta a varios tribunales. Uno es el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Ese tribunal que una vez habías pasado por los otros tribunales, por el Consejo de Guerra, por el que te tocaba, por ejemplo, Lluís Companys, una vez fusilado, el que era presidente de la Generalitat de Cataluña, una vez ya lo habían fusilado, lo juzgaron al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Y dices, hombre, juzgar a un muerto, no sé, en la cultura internacional de jurisprudencia, no sé cómo funciona, pero ¿por qué lo juzgan? Porque ese determinaba digamos, la represión económica sobre la familia. ¿Sí? Es decir, la sustracción de propiedades, la sustracción de etcétera, etcétera. Eso es una transferencia de rentas que se durante el primer franquismo brutal, donde una gran parte de la base republicana es empobrecida por una transferencia de rentas que va a otras manos. ¿Sí? Claro, la gran preocupación era que la nulidad de las sentencias, lo que no se decía, por eso se apelaba a la seguridad jurídica. Se decía, no podemos anular las sentencias por seguridad jurídica, que era algo así como decir que el franquismo era un régimen de seguridad jurídica, que también uno tiene que, cuando los jueces dicen eso, también yo no soy de leyes, pero me sorprendía, o sea, una cosa. Bien, entonces la ley lo que hace es decir, vamos a anular las sentencias, pero eso no puede tener consecuencias económicas, la nueva ley. Porque así cierran ese problema que es cómo hacen, porque el problema es esa transferencia de rentas que es brutal y explica por qué hay unos ricos y otros pobres, o sea, es una transferencia de rentas que se da dentro de España absolutamente brutal, no calculada. El problema es que si no encuentras el responsable subsidiario es el Estado y entonces el Estado tendría que pagar. Entonces, por tanto, pero a la vez, la nueva propuesta de ley dice, pero vamos a investigar lo que supuso esa transferencia de rentas. Con lo cual, dices, no va a tener consecuencias económicas, pero vamos a investigar lo que supuso esa transferencia de rentas. Que dice, bueno, y cuando lo sepas, claro. En el tema de la ley de amnistía, no la toca. Pero propone abrir una sala especial del Tribunal Supremo con un fiscal especial para investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Bien, ese señor, pues esa sala especial del Tribunal Supremo, cuando haya investigado todos esos crímenes, que irá a la sala de al lado y le preguntará al juez qué hacemos con esto. O sea, no toca la ley de amnistía. O sea, esa ley asume, yo creo que es la máxima expresión de la asunción de las contradicciones de la mala gestión del pasado dictatorial en términos de memoria democrática o en términos jurídicos, además, y penales, ¿no? Pero me temo que la ley está, yo espero que sí, que pueda salir como se pedía desde aquí, pero me temo que alguien ha decidido ya que no va a salir esta legislatura. No, yo creo que, sin ánimo de ser provocador, creo que subyace un obstáculo fundacional en todo esto. Y es que la gran, inmensa tragedia, la humana, los fusilamientos, la represión, esconden otra tragedia brutal, que es el cambio en la propiedad en España. O sea, hubo un expolio inconmensurable, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad de Barcelona. Claro, si eso lo cuantificamos, ¿van a volver esas propiedades? Claro, el exiliado de un pueblo de Andalucía lo dejaba todo, o de cualquier pueblo, y ya hicieron una ley que al cabo de los 10 años, si nadie reclamaba esa propiedad, ¿quién se la quedó? Se lo quedaron los señoritos, los falangistas, eso por hablar de los pueblos. Pero ya sería interesante, porque creo que es la tragedia a nivel material brutal, que creo que hay pocos casos en la historia europea, excepto evidentemente la Revolución rusa, etcétera, pero que desgraciadamente después en los países del este las propiedades han vuelto a los señores, a los príncipes, y en este caso pues tendríamos que de reflexionar sobre este dato y las fortunas que se hicieron en todo este proceso, ¿no?
al caliu, como se dice en catalán, de todo el proceso de represión y dictadura. Fortunas que hoy son los grandes sponsors de exposiciones culturales, de fundaciones, que son bien conocidas. Pero creo que en el fondo subyace esta problemática, aunque no se acaba de expresar, es en el cambio, en la propiedad que hubo a nivel multitudinario en nuestro país. Subyace claramente. Yo he estado en debates donde estaba, eso no se dice públicamente, pero está clarísimo que la preocupación es esa. Lo que pasa es que es una preocupación que es difícil de explicar por lo siguiente, porque uno podría decir, mire, esto pasó hace muchos años, el Estado no puede asumir los costes de esto, pero hay un problema, que es que los partidos políticos sí que fueron, a los partidos políticos se les devolvió y se les indemnizó por el patrimonio expropiado. Entonces, claro, si algo lo has aplicado a los partidos y después les dices a los particulares que no, va a ser complicado. De todas maneras, yo creo que si saliera delante la ley, y es verdad que la propuesta era que se investigase lo que había supuesto, que yo creo que como historiadores y historiadoras ya nos interesaría, sencillamente nos interesaría en términos de reparación de memoria y todo eso, pero para saber exactamente cómo se produjo esa transferencia de rentas que puede explicar muchas cosas de la España de los 40, 50 y 60, pero es que si eso se investiga y se hace público, no plantear ninguna medida reparativa, yo creo que va a ser difícilmente sostenible. Pero bueno, es como lo mismo lo de la fiscalía. Crear una sala especial para investigar los delitos de lesa humanidad en el Tribunal Supremo, el mismo Tribunal Supremo que te ha dicho que eso no tal, es que eso también podría llevar unas contradicciones enormes. Sí. En realizar a la sala del fiscal, efectivamente lo prevé la ley, no hemos conseguido aclarar exactamente qué presupuesto tendrá, qué recursos tendrá, qué objetivo tendrá este fiscal. Entonces veríamos. Dudo mucho de entrada que fuera para investigar todos los crímenes del franquismo, ojalá, pero aunque lo hiciera luego te encontrarías con este problema que comentabais. Y luego habéis mencionado también la seguridad jurídica del franquismo, que es algo muy interesante, porque además es que en España pasa que tenemos leyes que se aplican ahora que son franquistas. La ley de secretos oficiales, que genera tantos problemas democráticos, está firmada por Franco. Y se ha intentado llevar al Tribunal Constitucional para que la declare inconstitucional, no solo porque viene firmada por Franco, sino por el contenido que tiene, que es que no prevé que prescriba en ningún caso la determinación de que algo es secreto. Esto no digo que se escuche en las películas en Estados Unidos, no, 30 años, 20, no, aquí no hay. La ley no prevé ningún sistema de desecretización de los secretos oficiales, cosa que es completamente antidemocrático, pues esta ley viene firmada por Franco. Entonces, claro, es todo muy paradójico. Y luego, en relación a las consecuencias económicas, sí que sería muy interesante ver al menos los trabajos forzados, las expropiaciones y demás, al menos que se investigue pues, grandes empresas, que actualmente son grandes empresas en España, pues la vinculación que podrían haber tenido con el franquismo y la transición, la clase burguesa y demás, que claramente es así. Pero luego hay las consecuencias económicas que subyace claramente de esto. Si tú te reconocen como persona represaliada, puedes reclamar delante del Estado que te reprimió. Este Estado era el Estado franquista, pero ahora mismo es el Estado español, entonces tú puedes reclamar económicamente, es que eso no faltaría, ¿no? Y claro, aquí hay un problema, que es que el Estado español no quiere asumir esto. También parece una excusa bastante débil en relación de, bueno, bien que se van haciendo cositas, pues vamos a ir empezando, ¿no? Vamos a reconocer, y realmente la justicia transicional no es un sistema que digas, oye, tengo este modelo de lo que se tiene que hacer, hay que aplicarlo en todos los estados. No es así, son líneas y existen reparaciones económicas y otro tipo de reparaciones. Yo estoy harta de escuchar a los compañeros de entidades memorialistas represaliados decir, es que lo económico es lo de menos, que sinceramente también pienso que no tendría que ser así, porque bastante se ha sufrido, pero es decir, es que esto es lo de menos. Vamos a empezar por reconocer qué pasó y sobre todo quién lo hizo. Que es que esto llega un momento que parece que ya no se pueda ni preguntar, ¿no? A mí, si me lo permitís, se me genera una duda. Bueno, yo oí contar lo que hace un momento contaba Xavi Domènech, en términos de la peor pesadilla de los abogados del Estado. Claro, si la pesadilla, el sujeto de la pesadilla son los abogados y abogadas del Estado, entonces el problema incrementa, porque la abogacía del Estado fue depurada en 1939 de forma intensa. La abogacía del Estado se rehizo completamente y estamos en un país donde los abogados y abogadas del Estado tienen el derecho de excedencia durante un montón de años para poder trabajar en la empresa privada y, de hecho, lo hacen así.
y, digamos, hay una puerta giratoria constante entre el mundo privado, la abogacía del Estado y, últimamente, la clase política, por llamarla de algún modo. Entonces, es una excusa parcial, es cierto que debe de ser monstruoso, pero al mismo tiempo quien debe llevar la ejecutoria son, en buena medida, dado que hay una cierta cooptación dentro de la abogacía del Estado, quienes sienten como propio no solo el actual Estado, sino aquel que fue. El último ejemplo sería Macarena Olona, ¿no? Es abogada del Estado. Creo que te has contestado a ti mismo, ¿no? Es una mala costumbre. Però la pregunta quina era? ¿Ya te lo he contestado? Si en el foro en el cual escuchaste ciertas cosas, el sujeto... No, eran políticos. O sea, eran políticos con responsabilidades institucionales que claramente cuando se produce el debate sobre esto, ese tema está presente. Y no es menor. No, yo diría que es casi central. Lo digo porque ese tema no se dice nunca públicamente y parece, no, ese tema está presente. O sea, la posibilidad, porque es complicado, porque es verdad que las entidades memoriales no piden tal, pero es que claro, si conocemos la dimensión de lo que fue eso, ahora imaginemos que una familia de golpe, o sea, imagínate en un pueblo, en una familia. Esto es un supuesto, lo es, ¿vale? Y además es un supuesto interesado, si queréis, o sea, que construido sobre prejuicios. Imagináis que, por ejemplo, ahora mismo descubren que Macarena Olona, que tiene acciones de Iberdrola, tiene un capital acumulado, que lo desconozco, inmenso, que proviene de la expropiación de familias republicanas en el pueblo, que seguro que no será un pueblo de Andalucía, porque los abuelos andaluces, tal. Yo no tengo tan claro que si hubiera la posibilidad de decir, escuche, esto que se expropió necesita ser reparado, no tengo tan claro que no pasase. No tengo tan claro. Una cosa es que las entidades, una cosa es que haya un tema de decir, no, yo quiero que, por ejemplo, con el tema de la nulidad de las sentencias, es decir, yo lo que quiero es que se anule la sentencia, no que el Estado me diga que es ilegítimo y el Poder Judicial me diga, no, bueno, que está bien juzgado por un tema, está bien juzgado y bien matado por un tema de seguridad jurídica. Es evidente que eso es lo que se busca, es que no puede pasar esto, que el juzgado no te puede decir, no, mire, Puig Antic, porque pasó, la familia Puig Antic, no, Puig Antic está bien juzgado. Hòstia, és fort això, pero que el problema, que hay un problema claro ahí pero es verdad que yo creo que se puedan dar pasos en ese sentido, o sea, y asumirlo y decir, mira, esto no se puede tal, pero asumirlo más, porque yo creo que si esa ley se aprueba, el nivel de contradicciones va a ser muy grande, muy grande porque asume gran parte. Es decir, vamos a anular las sentencias, pero no tener consecuencias. Vamos a investigar lo que supuso. Pero vamos a meter un fiscal y al lado vamos a tener el juez. ¿Cómo lo solucionamos todo esto, no? Sí, jo amb ànim de discutir, per això hem vingut. Estoy de acuerdo con el tema económico, claramente. Tampoco lo podemos reducir a esto, porque al final estamos en un país donde hay centenares, si no miles, de cunetas con cuerpos que no se han recuperado. O sea, este es el nivel de gravedad. Y personas que siguen vivas y que ni siquiera se les recoge su testimonio a nivel institucional de su vivencia antes de que no podamos tenerlos entre nosotros y vamos a saber qué pasará entonces. Porque si ahora ya se niegan ciertas cosas que no se van a negar dentro de unos años, ¿no? Entonces, el tema económico clarísimamente es, pero luego hay cosas que traslucen, ¿no? Vía Laietana, lo habéis escuchado mucho hoy porque estamos en campaña para conseguir esto, entonces es algo muy importante y que se puede hacer y aquí sí que no hay economía, no hay dineros por medio, es una cuestión de voluntad política y de no cambio de las instituciones, estamos en lo mismo y entonces te sorprende y tú intentas cambiar el discurso, ¿no? Y dices, no, pero me dirijo a vosotros, policías que estáis en la comisaría de Vía Laietana, ¿no? La frase que siempre dice Carles, que es fabulosa, es que la sombra del franquismo y del fascismo está encima de vosotros ahora mismo por el simple hecho de estar en este edificio. Tendréis que ser los primeros interesados en iros de aquí, ¿no? Entonces hay cosas que van más allá de lo económico, que evidentemente lo económico es algo
muy relevante, porque el Estado se va a encontrar con un grave problema a la hora de tener que reparar todo, pero que va mucho más allá y que es algo de calidad democrática y que es algo de, bueno, es lo que pasa cuando un conflicto, cuando un régimen se acaba como se acabó en España y no como se han acabado en otros sitios. Que no quiere decir que, bueno, se va a tardar más tiempo en conseguir ciertas cosas, no quiere decir que no se vayan a conseguir. Pues aprovechando que van a dar las 8, yo daría por cerrado el acto de hoy. Muchísimas gracias a todo el mundo. Sí,